Amoroso Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este último tema que vamos a compartir en esta hora, rogamos que tu Espíritu Santo sea de manera especial con cada uno de nosotros, que puedas ocultarme detrás de la cruz para que no sea mi persona ni mi lenguaje lo que sea el centro de atención aquí, sino que sea únicamente tu mensaje y tus palabras las que se enfaticen, las que se escuchen, y que sea tu verdad la que hable a los corazones de cada uno de mis hermanos y el mío también. Rogamos el perdón de nuestros pecados y faltas y que tu Espíritu sea quien controle esta presentación. En el nombre precioso de Jesús pedimos esto. Amén. Hemos estado mencionando el rol que tiene Islam en la profecía bíblica y hemos visto que en esta parte de la historia Dios asignó al Islam el rol de ser la quinta y sexta trompeta. Y vamos a ver que en la séptima trompeta es muy sencillo. Si estos son tres ayes y el primer ay corresponde a la obra del Islam y el segundo ay corresponde a la obra del Islam, el tercer ay corresponde por lógica también a la obra del Islam. Porque en la palabra de Dios, Dios nos ha dado ya dos testigos. En la misma manera como Dios nos dio en la historia un testigo con Roma pagana, después nos dio un testigo con Roma papal. Y cuando ustedes cuando combinamos las características de Roma pagana y Roma papal, podemos tener las características de Roma al tiempo del fin, la Roma que sana la herida. Y combinando esas dos historias podemos saber las características de Roma al tiempo del fin. Y de la misma manera, combinando las características del primer ay con las del segundo ay, podemos saber las características del tercero. Y el tercer ay está mencionado en la Biblia en Apocalipsis capítulo 11, versículos 14 al 19. Dice así, Apocalipsis 11, 14 al 19, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta. Aquí el segundo ay terminó en 1840. La trompeta continuó tocando hasta 1844, hasta el 22 de octubre de 1844, cuando Jesús pasó al lugar santísimo. Y allí comenzó a sonar la séptima trompeta. La séptima trompeta suena a partir del 22 de octubre de 1844. Allí comienza a sonar la séptima trompeta, y esta trompeta alcanza a los eventos que están descritos en los versículos que estamos leyendo a continuación. Pero si bien la séptima trompeta comenzó a sonar aquí, vamos a enfocarnos en la parte más crucial de la trompeta, el ay, el tercer ay. El tercer ay no comenzó el 22 de octubre de 1844, sino va a comenzar en algún momento aquí, más adelante. Y para eso vamos a leer los siguientes versículos. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego noten, dice que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y sabemos que a partir de 1844, nuestro Señor Jesucristo comenzó la última fase de su ministerio. Él recibe un reino, pero ese reino
la recepción de su reino no está completa sino hasta que Él haya completado el número de sus súbditos. Pero dice en el siguiente versículo, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La séptima trompeta alcanza los eventos finales de la historia, incluyendo la segunda venida de Cristo, y aún va más allá. Alcanza hasta el juicio de los impíos durante el milenio y después cuando nuestro Señor Jesucristo regresa por tercera vez. Es decir, la séptima trompeta es muy abarcante, pero el ay está señalado aquí cuando nos dice y se airaron las naciones. En algún momento de esta secuencia viene la ira de las naciones. Está representado como la ira de las naciones. Y dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Después de la ira de las naciones, viene la ira de Dios. Ira de Dios. Y sabemos que la ira de Dios es ¿cuál? ¿Cuál es la ira de Dios? Las 7 postreras plagas. Entonces, si estas son las 7 plagas, y esto ocurre después de que se cerró la gracia para la humanidad, la ira de las naciones tiene que preceder. Y eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente cita. Dice, perdón. Dice, Primeros Escritos, página 85 y 86. En la página 33 se lee lo siguiente: vi que el sábado es y será el muro separador del verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. La hermana G. de White está describiendo una visión y ella, voy a saltar algunas líneas, dice, ella está aclarando un punto que ella mencionó sobre el tiempo de angustia. Y dice, esta visión fue dada en 1847 cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Y de estos aún eran menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, en esa visión que ella mencionó, dice, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. No es aquí, no está refiriéndose al gran tiempo de angustia, cuando ya se están derramando el tiempo de angustia de Jacob. No a las 7 postreras plagas, dice, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está todavía en el santuario. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Ahí está la ira de las naciones. Entonces ella dice, antes de que se venga el tiempo de angustia de Jacob, esta es la angustia de Jacob, cuando ya no hay mediador, las 7 postreras plagas están cayendo, dice ella, antes de ese periodo habrá un breve tiempo de angustia. Dice y las naciones se airarán, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque. Las naciones van a estar airadas, pero Dios las va a estar restringiendo. ¿Con qué propósito? Para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del fuerte ángel. Así que durante la ira de las naciones es cuando Dios está restringiendo las naciones, y la lluvia tardía, dice aquí, será dada, el refrigerio de la presencia del Señor, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras serán derramadas. Entonces, eso es lo que estamos tratando de decir aquí. Ira de las naciones, ira de Dios. La siguiente cita lo pone más claro. Primeros Escritos, página 36.
vi que la cólera de las naciones, o la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían una a otra. Más claro que el agua. Ira de las naciones, ira de Dios, y después ya viene, dice ahí, el tiempo de juzgar a los muertos. Así es después de que Él venga, después de que los justos van al cielo, por 1000 años se juzgan a los muertos, después vienen y se destruyen a los impíos. Así que lo que estamos mencionando es que la séptima trompeta tiene una secuencia que incluye un periodo que se denomina la ira de las naciones. Y durante la ira de las naciones están airadas, pero hay un poder que restringe y es el poder de Dios. Por eso, aquí es cuando ustedes van a Apocalipsis, capítulo 7, es cuando se dice a los ángeles, si vamos en Apocalipsis, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra para detener los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de sus sellados, 144,000. Entonces, durante este periodo se restringen los vientos, se restringen las naciones. En la Biblia los vientos representan contiendas, luchas, guerras, revoluciones. Las naciones airadas, pero son mantenidas en jaque. Y después, cuando llega ya ahora sí, se cierra la gracia, Miguel se coloca de pie, entonces sí, suelten los vientos, que destruyan y deshagan, porque las plagas comienzan a caer. Entonces, la ira de las naciones es el marcador profético. Y dice, así que, vean esta cita, manuscrito liberado, tomo 20, página 216. Ángeles están sosteniendo los 4 vientos representados como un caballo airado, que trata de soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra, sembrando destrucción y muerte a su paso. Ángeles están sosteniendo los 4 vientos, dice ella, representados como un caballo airado. ¿Dónde tenemos un caballo airado en la simbología bíblica? Islam. La ira de las naciones. Islam, la mano de Ismael, su mano será contra todos y la mano de todos será contra él. Islam sembrando un elemento de discordia entre las naciones. Y dice aquí, representado como un caballo airado que trata de soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra, sembrando destrucción y muerte. Y si ustedes recuerdan, una de las características de la quinta trompeta, dice que tienen como, vamos rápidamente ahí, es Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11 nos da la característica de Islam. El carácter de Islam está representado en esos versículos. Dice: y tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que significa destrucción, significa muerte. Es destructor, Apolión, Abadón. Entonces, cuando dice aquí que ángeles están sosteniendo los 4 vientos, mis hermanos, esta ira de las naciones, Islam juega un rol muy importante en producir la ira de las naciones, en hacer que las naciones estén listas para la batalla. De hecho, hay guerras que se han desatado por causa del Islam en el futuro cercano. Así que, resumiendo, lo que hemos mencionado es, cuando el mensaje del primer ángel llegó en 1798, fue fortalecido en 1840 por medio del Islam. Sí, creo voy a... el mensaje del primer ángel fue fortalecido, llegó
El mensaje del primer ángel en la historia milerita llegó en 1798, fue fortalecido en 1840, cuando descendió ese ángel poderoso que, estoy simbolizando el ángel que desciende y da poder, el ángel de Apocalipsis 10, el 1840, y utilizando una profecía del Islam, el segundo ay. En 1842 tenemos la llegada del segundo ángel en la historia milerita. Esto es historia milerita, segundo ángel, y recibió poder en 1844 con el clamor de medianoche, cuando se derramó la lluvia tardía. Fue la lluvia temprana en aquel tiempo para nuestro movimiento. Fue el Espíritu de Dios, pero simboliza la lluvia tardía para nosotros. Y es el tercer ángel, sabemos que llegó en 1844, pero es fortalecido en algún momento en el futuro cuando desciende un poderoso ángel, que es el poderoso ángel de Apocalipsis 18, y que vamos a ver a continuación. Ese ángel poderoso de Apocalipsis 18 desciende cuando el tercer ay llega a la historia. Y el tercer ay está marcando la ira de las naciones. Aquí es cuando el poderoso ángel de Apocalipsis 18 va a descender. Y vamos a ver, mis hermanos, como la historia se repite. Leímos los 7 truenos. Son la historia del mensaje del primero y segundo ángel. Estos son los 7 truenos que se cumplió durante el periodo milerita. En nuestro tiempo se repiten los 7 truenos. Y así como nuestro movimiento fue fortalecido con el movimiento milerita fue fortalecido con el primer ay, con el segundo ay. Nuestro movimiento es fortalecido con el tercer ay. Cuando el tercer ay llega en la historia, la ira de las naciones, nuestro movimiento toma poder. Y vamos a descubrir que el principal elemento que produce esa discordia no es otro sino Islam. Islam, Ismael, la mano de Ismael produciendo la ira con las naciones es lo que va a producir este periodo. Y esta es la parte interesante. Vamos a hacer aquí voy a borrar esta parte aquí. Noten esto. Si utilizásemos una lógica sencilla, en la historia hemos visto que las fuerzas del Islam, el propósito por el que Dios levantó las trompetas, y más específicamente los ayes, es para castigar a una religión apóstata. Y en la historia hemos mencionado que en el año 538, este es el papado, Roma papal. ¿Qué sucedió en 538? Roma papal asciende, ¿cierto? Es cuando va a comenzar los 1260 años de oscuridad papal. Roma papal asciende al poder del mundo. Entonces, si el Islam no es otra cosa sino un contrapeso que Dios coloca para frenar a Roma. Porque si Roma no tuviese un contrapeso, entonces dominan al mundo. El rol de Islam aparece, ya dijimos hace rato, probablemente 606, en otros historiadores dicen 628, dependiendo de cuál sea el evento que se considera. Pero ahí surge el Islam. El Islam aparece en la historia con Mahoma ascendiendo al poder en la batalla de Nínive. Entonces aparece en la historia y ahora Roma tiene un contrincante de su vuelo. ¿Qué pasa
1260 años más tarde con Roma papal. Roma papal ahora desciende porque recibe la herida de muerte. Esto nos lleva a 1798, son 1260 años. Como Roma papal desciende, ¿qué creen que va a ocurrir con el Islam? Puesto que el rol de ellos, Dios los ha contratado a sueldo para que hagan un trabajo, y cuando Roma papal ya está caída, ¿qué sucede con el Islam? Pues en 1840 el Islam, el Imperio Otomano, llega a su fin. Con la profecía de los que mencionamos ahí, los 391 años y 15 días llegan a su fin. Entonces, Roma asciende, Islam asciende. Roma papal desciende, Islam desciende. Pero hemos estado estudiando en esta serie cuando vimos que la herida mortal de Roma tiene que sanar. Y vamos a retomar ese estudio en esta ocasión. Vamos a ver que en los versículos de Daniel 11, 40 al 45, está narrada esta historia. Desde 1798, la herida de muerte, cómo la herida de muerte primero es producida y posteriormente es sanada. Mencionamos, y lo vamos a repetir hoy, que en el año 1989 la herida comenzó a sanar, cuando el papado comenzó a levantarse, quitando de en medio al primer obstáculo que tenía en el camino, que era el comunismo en Europa Oriental y Rusia, la Unión Soviética. Si el papado comienza a levantarse allí, Roma papal, ¿qué esperan ustedes o qué esperamos nosotros que va a ocurrir con el contrapeso de Roma? Con el látigo o con el azote de Roma, porque ese es el rol de ellos, ese es el rol que Dios les asignó en la historia a los hijos de Ismael, es castigar la idolatría. Si ustedes leen ahí en Apocalipsis capítulo 9, mencionábamos que ellos se les dijo, no dañen, en el versículo 4, no dañen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios. Durante la quinta trompeta se les dijo, no toquen a los que tienen, solo a los idólatras, a ellos. Y luego en el versículo 21, o en el 9:20, esto ya es el segundo 20 y 21 dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, con la obra de Islam, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni su fornicación, ni sus hurtos. La Roma papal y el sistema que está corrupto espiritualmente hablando, es idolatría. Dice aquí que aún con estas plagas no se arrepintieron. Entonces, el rol de Islam es castigar la idolatría. Y eso es fácil de comprender. Si ustedes estudian un poquito, o si estudiamos un poquito sobre el Islam, vamos a ver que ellos creen en un solo Dios, que dicen que es Alá, y ellos no creen en las imágenes, y ellos son muy particulares ellos en la manera como adoran. Y entonces, el rol de ellos es castigar la idolatría. Y si el papado es eso, es una religión que promueve la idolatría. Entonces, si en 1989 comenzó el papado a levantarse nuevamente en la historia, ¿qué esperamos que va a ocurrir con el Islam? El Islam va a reaparecer en la historia. Y quiero proponerles, mis hermanos, que el Islam ya apareció y que lo hizo en el año 2001, septiembre del 2001, cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué los Estados Unidos de Norteamérica? Porque en 1989, mis hermanos, es la historia que estábamos viendo el jueves pasado y lo vamos a repasar ahorita, aquí se produjo la caída del comunismo,
pero el comunismo cayó como resultado de que los Estados Unidos de Norteamérica hicieron una alianza con el enemigo que era el Vaticano. Me refiero, Estados Unidos se supone que es una nación protestante y el protestantismo es lo opuesto del catolicismo. Pero aquí en esta historia, Roma y los Estados Unidos de Norteamérica hicieron una alianza secreta para derribar al comunismo. Y por lo tanto, los Estados Unidos de Norteamérica, ellos facilitaron los ejércitos, mencionábamos que ellos facilitaron el poderío militar, y por lo tanto se convirtieron en los ejércitos de Roma. Así que la séptima trompeta, más específicamente el tercer ay, la ira de las naciones, mis hermanos, es el rol del Islam, primariamente o primordialmente, es el rol que comenzó. Esto es el Islam radical, son los musulmanes radicales, es el terrorismo, y ellos comenzaron a hacer su trabajo, o en la historia reaparecen en septiembre 11, o el 11 de septiembre del 2001. Y eso fue un evento que no pasó desapercibido al mundo entero. Quienes vivíamos en aquel tiempo, todo el mundo lo recordamos. El 11 de septiembre del 2001, Islam reaparece. Porque en el patrón está de vuelta en el 2001, está de vuelta para realizar su trabajo de, en este caso, castigar a los ejércitos de Roma. Y los ejércitos de Roma es la nación que se ha unido a Roma en esa alianza que no es otro sino los Estados Unidos de Norteamérica. Y no es un misterio, mis hermanos, se los mencioné hace un momento. El primer ay, estas tablas fueron dirigidas por las manos de Dios, no deben alterarse, dice la inspiración. El primer ay atacó Roma pagana, ya lo mencionamos, la Roma oriental pagana. El segundo ay ataca Roma papal. Aquí está, Roma papal, durante este periodo. El tercer ay, mis hermanos, aquí está la séptima trompeta, el tercer ay, va a atacar, aquí está sonando la trompeta, la bestia, dice aquí la imagen de la bestia. Estas bestias, estas dos son las que aparecen en Apocalipsis 13, la que surge del mar y la que surge de la tierra, la que tiene apariencia de cordero pero habla como un dragón, y que no es otro sino los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica, a partir o alrededor de 1989, se convirtieron en los ejércitos de Roma, y por esa razón Islam tiene cuentas pendientes con Estados Unidos. Por esa razón ellos han estado atacando. Es una de las razones, proféticamente hablando, es una de las razones por las cuales castigaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto produjo produjo guerras en el Medio Oriente, y estas guerras no han terminado todavía y solamente se van a intensificar, porque eso es lo que se nos ha dicho, pero Dios aún mantiene restringe las naciones. Y este punto lo quiero hacer muy rápido. Dice esta cita de Bible Echo, 26 de agosto de 1895, dice: hay lecciones que aprender de la historia del pasado, y se llama la atención a estas para que todos puedan comprender que Dios actúa siguiendo las mismas líneas ahora que siempre ha seguido. Su mano puede ser vista en su obra y entre las naciones ahora, tal como lo ha sido desde que el Evangelio fue proclamado por primera vez a Adán en el Edén. Es lo que hemos estado mencionando. La historia se repite. Dios es consistente todo el tiempo. Hay periodos que son puntos decisivos en la historia de las naciones y de la iglesia. En la providencia de Dios, cuando estas diferentes crisis, dice ella, crisis llegan, la luz para este tiempo es dada. Si es recibida, hay progreso espiritual. Si es rechazada, la decadencia espiritual y el naufragio seguirán. El Señor
en su palabra ha abierto la obra agresiva del Evangelio tal como lo ha sido llevado a cabo en el pasado y lo será en el futuro, hasta el cierre del conflicto, cuando las agencias satánicas harán su último asombroso movimiento. No, lo que quiero enfatizar es, dice aquí, hay puntos decisivos en la historia de las naciones y de la iglesia. Septiembre del 2001 fue decisivo en la historia de las naciones, afectó todo el mundo. 9/11 afectó no solo a los Estados Unidos de Norteamérica, afectó la economía mundial, afectó la seguridad. A partir de ahí se comenzó a menoscabar las libertades individuales. Y este proceso que inició aquí no concluye sino hasta que se imponga la ley dominical y después se desaten los vientos. Pero noten, dice aquí, estos puntos, hay puntos decisivos en la historia de las naciones. 2001, septiembre del 2001 será un punto decisivo en la historia de la iglesia también, porque dice aquí de las iglesias y de las naciones. ¿Cuál es la iglesia que en ese tiempo Dios tiene en la tierra? Como la iglesia adventista, es como su pueblo. ¿Sucedió algo en septiembre del 2001 que sea significativo, que sea aquí mencionado como una crisis? Sí, mis hermanos. En el septiembre del 2001 tenemos esta información. Está tomado del internet, de la red Adventist News Network, el artículo de Red de Noticias Adventistas titulado La Iglesia, congregaciones incrementan énfasis en formación espiritual. Y no voy a abundar mucho en este tema, porque este no es el tema de hoy, pero la formación espiritual, mis hermanos, está basado en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Es una falsificación de la obra del Espíritu Santo. Está basado en autosugestión, es hipnotismo, es someter la mente al dominio de Satanás. Y aquí nos dice, este artículo está tomado, solamente un segmento del artículo, pero está en inglés, no lo he visto en español todavía. Dice, la Iglesia Adventista Mundial, esto publicó la Iglesia en su sitio de Red de Noticias Adventistas, dice, la Iglesia Adventista Mundial creó la Junta Internacional de Educación Ministerial y Teológica. Por sus siglas en inglés es IBMTE. En septiembre del 2001. Septiembre del 2001, la Iglesia Adventista creó un organismo que lo llaman IBMTE. Y este organismo, ¿cuál es la función de este organismo? Dice, diseñada para proporcionar una orientación general y normas para la capacitación profesional de los pastores, evangelistas, teólogos, profesores, capellanes y otros empleados denominacionales involucrados en la formación ministerial y religiosa. Es decir, para todo aquel que vaya a enseñar religión en la Iglesia Adventista, se aplica esta categoría. Dice, para capacitación profesional de pastores, evangelistas, teólogos, profesores, capellanes y otros empleados denominacionales involucrados en la formación ministerial y religiosa o formación espiritual en cada una de las 13 regiones de la iglesia en todo el mundo. Y cuando ustedes leen el artículo, ahí menciona, las personas que escriben en el artículo mencionan, o que entrevistaron para ese artículo, ellos dicen que la formación espiritual no es algo nuevo, es algo que estamos redescubriendo, no somos los únicos, los protestantes también están en el mismo barco. ¿De dónde lo están redescubriendo, mis hermanos? ¿De dónde provienen esas doctrinas? Provienen de los jesuitas, provienen de Ignacio de Loyola, y son aún más antiguas que eso, provienen del paganismo antiguo, pero Loyola es quien lo estructuró en una serie de prácticas espirituales, disciplinas espirituales que él llamó la formación espiritual. Si ustedes no han investigado eso, entren al internet, escriban en Google formación espiritual y ahí van a encontrar información sobre esto. La Iglesia Adventista, en el septiembre del 2001, cuando la ira de las naciones, Islam, estaba comenzando esa obra que precede al cierre del tiempo de gracia, cuando la ira de las naciones comienza, en la crisis en el mundo, también hay una crisis en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ha decidido que el reavivamiento va a venir a través de adoptar prácticas que tienen sus raíces en el jesuitismo,
en lugar de someterse a la obra del Espíritu de Dios. Es decir, aquí hay una falsificación. Al mismo tiempo que Dios está haciendo una obra de dar poder al mensaje del tercer ángel, cuando en el 11 de septiembre del 2001 desciende ese ángel poderoso para dar poder a su obra, al mismo tiempo hay una falsificación lista para ser aceptada. Hay una falsificación que es introducida como algo oficial dentro de la iglesia y es la formación espiritual. Así que esa es una crisis que está identificada en la historia y coincide con lo que lo hemos mencionado. Aquí tendremos que pasar a otro punto. Vamos a hacer una transición rápida porque aún nos queda varios puntos importantes por cubrir en lo que hemos estado mencionando. Queremos regresar a las líneas de reforma que estábamos mencionando hace rato y vamos a tratar de poner juntas las piezas del rompecabezas, porque iniciamos nuestro estudio con las líneas de reforma y queremos concluirlo con las líneas de reforma también. Así que ¿se aprecia mejor allí? Muy bien. Vamos a regresar a nuestras líneas de reforma y tratar de poner las piezas en el rompecabezas después de ese desvío que tuvimos. Mencionábamos que esta línea está ilustrada por Daniel 11:40 al 45. Aquí vamos a tener que ir veloz, vamos a tener que ir rápido. Daniel 11:40 dice, pero al cabo del tiempo, o en otras versiones dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. El rey del sur, vimos que en esta historia, ¿cuál es el tiempo del fin? Dijimos que el tiempo del fin es el fin de una profecía. En este caso, el tiempo del fin en esta historia está mencionado en Daniel 12, 7 al 9, no lo vamos a ver. 7 al 9 es un versículo que conocemos bien, donde dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y en el 9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin son ese tiempos y la mitad de un tiempo que llegan a su fin en 1798. Ahí está el primer tiempo del fin en la historia milerita. Daniel 11:40a apunta a 1798. Eso es lo que estamos queriendo mencionar ahí. Y menciona que en ese tiempo el rey del sur atacaría al rey del norte. Y el rey del sur mencionamos que es quien quiera, en el capítulo 11 de Daniel, quien quiera que domine el territorio de Babilonia es el rey del norte, y quien quiera que domine el territorio de Egipto es el rey del sur. Y el rey del sur en 1798 lo vamos a encontrar en Apocalipsis 11:3. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahí está el mismo periodo, 1260 días. Los 2 testigos iban a profetizar por este periodo. Y dice en el versículo 7 al 8, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí está señalándonos los eventos de la Revolución Francesa, lo mencionamos ya anteriormente. Son los eventos de la Revolución Francesa, 1793, 1789, 1793. Dice allí que esta ciudad, en el versículo 8, en sentido espiritual se llama Egipto, Sodoma y Egipto. Así que el rey del sur es el rey de Egipto, pero en el tiempo del
después de la cruz, estamos hablando una aplicación espiritual. No es el Egipto literal que está allá en África, sino estamos hablando aquí del Egipto espiritual. Y este Egipto espiritual, Elena G. de White nos lo identificó en el capítulo del conflicto de los siglos que se titula La Revolución Francesa. Ella nos dice claramente que ese Egipto espiritual en aquel tiempo era Francia. Dice ella en la cita de la página 311 al 313, el periodo que los dos testigos iban a testificar vestidos en sacos terminó en 1798. Los dos testigos es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. Y dice aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico, la gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos se llama simbólicamente Egipto. Así que Egipto es el rey del sur, recuerden. Así que ella dice que después de explicarnos que Egipto en la antigüedad, este es un principio bíblico, el pueblo antiguo ilustra el pueblo al tiempo del fin. En la antigüedad, Egipto, el faraón, era incrédulo, porque él dijo, cuando Moisés se presentó a él, el faraón le dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ese mismo espíritu arrogante de faraón se manifestó en Francia, en la Revolución Francesa, y dice aquí, esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo. Iba a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Y entonces dice ella que en esa ciudad se iba a manifestar el ateísmo del faraón y la disipación o disolución de Sodoma. Esta profecía se cumplió en un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia durante la Revolución Francesa de 1793. Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Así que en 1798 Francia era el rey del sur. Y Francia le produjo la herida de muerte al rey del norte. ¿Quién fue el rey del norte? Es el rey de Babilonia, Babilonia espiritual, el papado, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, nos dice la Enciclopedia Católica, esto lo tomé del internet, Enciclopedia Católica, dice, los franceses tomaron Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamaron la República Romana el 15 de febrero. Debido a que el Papa se rehusó al sometimiento, el Papa Pío VI, fue removido por la fuerza de Roma la noche del 20 de febrero. 20 de febrero de 1798, la herida de muerte. Y llevado primero a Siena, luego a Florencia, y después fue llevado a diferentes lugares y en 1799 murió. Dice, sucumbió a los sufrimientos antes de que pudiese llegar más lejos. Entonces, 1798, la herida de muerte. Francia ateísta. Ahora, dijimos que eso es lo que cubre la primera parte de Daniel 11:40. El rey del sur iba a agredir al rey del norte. Pero luego viene la revancha, versículo 11:40, parte B, así lo denominamos. Parte B, la revancha del rey del norte. Dice, y el rey del norte se levantará contra él, contra el rey del sur, contra el ateísmo, como una tempestad con carros y gente de a caballo y con muchas naves. Así que el rey del norte cuando viene, no viene solo. Para derrotar al rey del sur ahora viene con carros y gentes de a caballo, dice, y con naves o con navíos. Así que esta nos traslada 191 años en la historia hasta el año 1989 y ahorita vamos a ver por qué. Ya lo mencionamos. El comunismo iba a cambiar de forma, pero mejor dicho, el ateísmo que se manifestó en esta etapa es, la historia nos dice que los jacobinos fueron, dice esto tomado de la Enciclopedia Británica, los jacobinos, el grupo político más famoso de la Revolución Francesa, que se identificó con el igualitarismo y la violencia extrema, condujo a un gobierno revolucionario desde mediados de 1793. Entonces,
Los jacobinos aquí, en esta historia, son los que producen la Revolución Francesa. Ellos se rebelan contra la monarquía, quitan al rey y también contra la iglesia, es cuando le producen la herida de muerte al papado. Es el pueblo rebelándose a las opresiones tanto del papa como de la monarquía, los monarcas franceses que habían tenido ellos. Así que es una revolución lo que ahí ocurre, armada, y es una etapa terrible en la historia. Y después dice, este es un discurso de Karl Marx. Karl Marx es un filósofo intelectual y militante comunista alemán de origen judío, lo estoy tomando de la enciclopedia Wikipedia. Junto a Federico Engels, es el padre del socialismo científico y del comunismo moderno. Es el autor del Manifiesto Comunista también. Karl Marx, este señor que inventó el comunismo, él dice esto en un discurso que él pronunció en Bruselas, Bélgica, 22 de febrero de 1848. Dice: existen asombrosas analogías en la historia. Los jacobinos de 1793 se han convertido en los comunistas de hoy. Y él es el autor del comunismo, y él nos lo está diciendo. Dice, la misma filosofía de rebelarse, del pueblo rebelarse, tomar el control por medio de una revolución armada y hacer a un lado la religión. Esa misma filosofía, comunismo, él adoptó en el Manifiesto Comunista y en el libro que él produjo junto con Engels, Federico Engels, es El Capital. Ahora, esta teoría que Karl Marx, él toma esta semilla y le da mejor forma, la retoma ahora Lenin en Rusia, y él dice, esto es tomado de Wikipedia, dice: muchos gobiernos, bajo el subtítulo Marxismo, muchos gobiernos, partidos políticos, movimientos sociales y teóricos académicos han afirmado fundamentarse en principios marxistas. Ejemplos particulares importantes son los movimientos socialdemócratas en la Europa del siglo XX y el bolchevismo en Rusia. La Unión Soviética, Lenin, Trotsky, Stalin, está diciendo que el marxismo inspiró a Lenin y a la Unión Soviética, a lo que llegó a ser la Unión Soviética. Y Lenin es el principal instrumento que dio origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1911. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de una revolución también, una revolución armada. También quitaron a la monarquía y también el gobierno fue dado al pueblo. Y él usando las mismas ideologías que habían tenido su origen en la Revolución Francesa. Y él nos dice aquí, esto está tomado de un escrito de un historiador llamado Robert Mayer, que se titula Lenin, que es este líder soviético, Lenin y la identidad jacobina en Rusia. Él está viendo el paralelismo entre los jacobinos franceses y los soviéticos en Rusia. Dice: Lenin fue un político ruso teórico, dice, para 1905 el culto al jacobinismo se había convertido en un artículo de fe para Lenin. Lenin había decidido que sería un jacobino, pues jacobinismo significa para él ser un revolucionario consistente y sin temor. Por esta razón, él describió abiertamente a los bolcheviques, en su libro Dos Tácticas, como los jacobinos de la democracia social contemporánea. Entonces, cuando uno investiga eso, es claro, mis hermanos, la ideología que nació en la Revolución Francesa simplemente se transformó de nombre, se llamó ahora comunismo a través de Carlos Marx, y después quien la adopta es la nación de Rusia, y Rusia la implementa en una forma masiva, porque ahora ellos son toda un conglomerado de naciones. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1917 tiene su surgimiento. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando el rey del sur va a reaparecer aquí en la historia, cuando el rey del norte viene, la revancha del rey del norte contra el rey del sur no va a ser contra Francia, porque Francia ya no tiene la relevancia, no continúa siendo la nación atea, no tiene la prominencia. Ahora contra quien el papado tiene su
cuentas pendientes es contra el ateísmo comunista, es contra la Unión Soviética, y por eso mencionamos 1989 es la fecha cuando la Unión Soviética, previo a esto, la Unión Soviética hizo una alianza secreta con los Estados Unidos de Norteamérica para derribar juntos la cortina de hierro, para derribar el comunismo. Y eso es lo que está mencionado allí, dice Enciclopedia Online, en carta. Menciona el colapso del comunismo y la desintegración del régimen comunista en Europa Oriental y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ocurrió entre 1989 y 1991. Así que 1989 marca el inicio del colapso del comunismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética. Por eso es que es cuando el rey del norte regresa para someter al rey del sur. Y está representado en el versículo cuando dice que vendría con carros y gente de a caballo. ¿Qué significa carros y gente de a caballo? Ya lo vimos en Éxodo 14:9, carros significa ejércitos. Dice, siguiéndonos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Poderío militar, eso es lo que significa. También en Isaías 43:17 dice, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente pero no se levantarán. Isaías 43:17. Así que el rey del norte trae poderío militar. ¿Y el poderío militar cómo lo consigue si el papado, el Vaticano, no tiene ejércitos? Bueno, lo hizo asociándose con la nación más poderosa de la tierra, con la nación que tiene los ejércitos, Estados Unidos de Norteamérica. Y al hacer esa alianza secreta, ahora los Estados Unidos cooperan con el Vaticano, la CIA, coopera con el sistema de inteligencia. La historia nos muestra, eso se dio a conocer después, que en esta alianza secreta el Papa tenía acceso a la información secreta de los satélites de los Estados Unidos de Norteamérica, la información de la CIA, y la información secreta estaba siendo puesta a servicio del Vaticano para que juntos hicieran esta maniobra de acelerar la caída del comunismo. Y triunfaron. El comunismo cayó. Dice, también vendrían con naves, y vimos que naves en la simbología bíblica representa poderío económico, y esas fueron parte de las estrategias que ellos concordaron. Dice en la revista Time, febrero de 1992, solamente el presidente Reagan y el Papa Juan Pablo II están presentes en la Biblioteca del Vaticano el lunes 7 de junio de 1982. Es la primera vez que ambos se reunían, 1982. Eso fue 7 años antes, se reunieron juntos. Dice, y hablaron durante 50 minutos. En esa reunión Reagan y el Papa concordaron en establecer una campaña clandestina, secreta, para apresurar la disolución del imperio comunista. Declara Richard Allen, el primer consejero de Seguridad Nacional de Reagan. Esta fue una de las mayores alianzas secretas de todos los tiempos. Reagan vino con puntos de vista muy simples y fuertes, dijo el almirante Bobby Inman, exdelegado director de la CIA. Es la agencia de inteligencia en Estados Unidos. Dice, es un punto válido que él haya visto el inminente colapso del comunismo y empujara fuerte. Durante la primera parte de 1982 emergió una estrategia de 5 partes que fue establecida para colapsar la economía soviética. Eso está tomado de la revista Time de 4 de febrero de 1992. Esto ya después que sucedió, se dio a conocer que la razón por la que el comunismo había caído en gran manera era porque esta colaboración conjunta, tanto militar. Recuerden que la Unión Soviética y los Estados Unidos habían estado en la guerra de las galaxias o la guerra de las estrellas, en esa guerra fría, y el Vaticano unió fuerzas con ellos para vencer al enemigo común.
Entonces, esta historia, Daniel 11:40 al parte A y parte B, está marcando la herida de muerte y la revancha del rey del norte. ¿Sí? Primero el rey del sur ataca y después el rey del norte contraataca. Y aquí comienza la historia del sanamiento de la herida. Aquí es donde la herida comienza a sanar. Y es en el transcurso de estas dos historias tuvimos el movimiento milerita, el nacimiento del adventismo. Es decir, Dios en su misericordia tuvo que poner o tuvo que someter al papado, ponerle un fin como poder político para dar oportunidad a que naciera el mensaje del tercer ángel y que floreciera en los Estados Unidos de Norteamérica, porque en 1798 la nación que surgió en poderío, así como el papado declinaba, la nación que surgía era la nación que surge de la tierra. En profecía bíblica, en Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar es el papado, y ese llegó a su fin en 1798, y es ahora sucedido por la bestia que sube de la tierra, los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en este periodo, Estados Unidos de Norteamérica va a tener la primacía mundial, y es aquí en Estados Unidos de Norteamérica cuando va a florecer este movimiento maravilloso que va a llevar el mensaje al mundo, pero no se terminó la obra ahí. Y Dios, al continuar la historia, permite que la bestia se levante de nuevo. La bestia comienza a levantarse, el papado comienza a sanar de su herida, 1989 comienza a colocarse de pie, y entonces es tiempo para que Dios también revive a su pueblo, porque ya vimos que su pueblo también entró en una etapa laodicense, poco tiempo después del chasco, etapa de tibieza espiritual, adormecimiento espiritual, y Dios tiene que reavivar al pueblo porque el rey del norte viene. El rey del norte viene esta vez para aplastar al pueblo de Dios, para poner fin a la reforma protestante. Pero hay alguien que aparece en el escenario también como un aliado. Es interesante cómo Dios usa las naciones, aún naciones que son paganas, para hacer una obra para Él. Y así como Él permitió Él permitió que el ateísmo hiciera esa obra de derrotar al papado, también Él permite que en esta historia haya un poder que entretenga al papado, y ya lo mencionamos en la presentación pasada, es el Islam. Y es aquí donde comenzamos a ver el paralelismo en nuestras historias. Aquí llega el momento cuando el mensaje tiene que ser fortalecido. Y en la historia milerita, esta es la historia de los 7 truenos, y esta es la historia de los 7 truenos repitiéndose al fin del mundo. En la historia milerita teníamos que el 11 de agosto de 1840, el segundo ay, este es el segundo ay, llega a su culminación, y la predicción de Josías Leach le da poder al movimiento. Y aquí vimos que descendió ese ángel poderoso con el librito abierto y dice a los mileritas: coman. No solo a ellos, sino a las iglesias protestantes: coman el libro pequeño, cobran el libro de Daniel. Pero dos clases se desarrollan, porque unos comen el libro y otros no. Y entre quienes lo comen, hay algunos que no son sinceros de corazón. Y por eso ellos, aquí pero el punto que queremos mencionar aquí es el segundo ay, el que da poder al mensaje milerita en esta historia. Y en la nuestra, ya lo mencionamos, es el tercer ay. Cuando el tercer ay llega a la historia, desciende el poderoso ángel. No en esta ocasión no es el de Apocalipsis 10 tanto, sino es el que se enfatiza, es el de Apocalipsis 18. Y esto ocurre el 11 de septiembre del año 2001. Y nosotros no estamos poniendo fechas, mis hermanos, si algunos se preocupan por ello. Establecimos al principio de esta serie de estudios que nuestra intención no es predecir fechas a futuro. Aquí no estamos prediciendo fechas a futuro, ninguna fecha a futuro. Lo que estamos haciendo es mirar atrás. Y al ver este patrón profético, nos damos cuenta que aquí
el mensaje milerita fue fortalecido por el segundo ay. En esta historia, el mensaje sería fortalecido por el tercer ay, cuando la ira de las naciones comienza, cuando la ira de las naciones se manifiesta. Y entonces reconocimos que la fecha cuando eso inició fue el 11 de septiembre del 2001, cuando, así como el papado aquí comienza a ascender, el contrapeso del papado para castigarlo es el Islam. Y aquí el Islam asciende. El 11 de septiembre del 2001, Islam regresa en la tercera yihad, en la tercera guerra santa, y ellos van a dirigirla contra los ejércitos de Roma. Y van a utilizar, así como en esta historia mencionábamos que utilizaban explosivos, utilizaban armas de fuego, aquí van a utilizar aviones cargados de combustible para estrellarlos contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y producir explosión, muerte y destrucción. Esa es la característica profética de Islam. Y es lo que marca el fortalecimiento del movimiento, de este mensaje. Elena G. de White menciona esto. Esta es la cita de esta cita se encuentra en Testimonios, tomo 9, páginas 11 a la 13. Dice: estamos viviendo en el tiempo del fin, el presto cumplimiento de las señales de los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Tiempo del fin. Ella está diciendo eso. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Y no se refiere a las 7 postreras plagas, sino simplemente a estas plagas van mezcladas con misericordia, las otras son sin misericordia. Dice, ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios, las calamidades en la tierra y el mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de los acontecimientos de la mayor gravedad. Y luego ella dice esto, pocas líneas más abajo dice: estando en Nueva York en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles eran la gloria de los propietarios y constructores, eran garantizados incombustibles, se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Y ella continúa diciendo que el Señor no aprueba ese espíritu de exaltación propia. Pero después de esto, dice ella, el tiempo vendrá. Bueno, voy a leerlo, dice: yo pensaba, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como Dios lo aprecia. Levantan edificios magníficos, pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones. No se esfuerzan por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de su espíritu. Se han olvidado de esto, que es el primer deber del hombre. Mientras se levantan estas elevadas construcciones, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente y explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada y que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán al fraude y a la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Dios tiene un límite. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban estos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros, pero estos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción, los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Ella vio después de haber contemplado esos edificios majestuosos que fueron incendiados, consumidos, destruidos. Y luego ella dice esto: un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo, el capítulo 11 de Daniel, está casi completamente cumplida.
Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta, refiriéndose al fin del tiempo de gracia. Entonces, ella está poniendo dentro de este marco, primero dijo, estamos viviendo en el tiempo del fin, y ella describe las condiciones, pero ella menciona sobre edificios majestuosos que serían destruidos, y después conecta ella con Daniel 11:40, o 11:40 hasta el cierre de la gracia. Y ella tiene otra cita en Notas Biográficas de Elena G. de White, página 451. Dice así: ¿de dónde vino la noticia que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allá, piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18. Aquí hemos estado mencionando que el poderoso ángel que desciende para unirse al mensaje del tercer ángel es el ángel de Apocalipsis 18. Y esto está poniéndose ya algo apretujado. Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder sobre la tierra. Pero yo no tengo luz particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo, una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Así que está conectando, está conectando ella los diferentes componentes que hemos estado mencionando. Esta es la línea de Daniel capítulo 11, 40 al 45. Ella describe destrucción de edificios masivos, describe el ángel de Apocalipsis 18 descendiendo, y mencionamos hace rato que eso toma lugar dentro del periodo que se describe como la ira de las naciones, y es lo que precede el cierre del tiempo de gracia, cuando ahora viene la ira de Dios. Esta es la ira de las naciones y esta es la ira de Dios. Entonces, la ira de las naciones aquí se intensifica con el rol de Islam. El Islam reaparece en la historia. Y el siguiente versículo en esta secuencia, bueno, ya mencionamos se repite la historia milerita. Durante esta secuencia, mencionamos que aquí hubo una crisis en el mundo y también una crisis en la iglesia, porque la iglesia ahora ha decidido que vamos a implementar formación espiritual, vamos a implementar los ejercicios espirituales, las disciplinas espirituales de Ignacio de Loyola, vamos a implementarlas a lo ancho de nuestra denominación. Y ahora el Señor tiene un mensaje con el cual está probando a su pueblo. Y lo que aquí el mensaje que está utilizando Dios para probar a su pueblo es esta comprensión del Daniel 11, 40 al 45. Es entender esta secuencia de eventos, dónde estamos, sin predecir tiempo, simplemente reconociendo los paralelos que coinciden en todo movimiento reformatorio. Aquí, mis hermanos, el Señor hace un llamado a su pueblo a regresar a las sendas antiguas. Así como Él había dado inicialmente el diagrama de 1843 a los mileritas, la instrucción de Habacuc capítulo 2, escribe la visión y declárala en tablas. Aquí en el 43 ellos solamente habían producido una. En 1850 ellos produjeron la segunda tabla, la que tengo aquí conmigo. Esa es la tabla de 1850, y ambas coinciden en señalar al Islam conectado con las trompetas, ambas. Entonces, Dios no ha cambiado su mensaje. Y aquí, después del 11 de septiembre del 2001, cuando Dios está levantando a su pueblo, es el momento de que hay que restablecer los fundamentos o volver a las sendas antiguas, como lo dice la palabra de Dios. Y volver a las sendas antiguas significa volver a nuestro fundamento, volver a las verdades que Dios expresó en estas dos tablas. Porque estas dos tablas, mis hermanos, para los adventistas, debieran simbolizar lo que las tablas de la ley simbolizaron para el Israel antiguo. Las dos tablas de la ley que Dios les dio para establecer un pacto con su pueblo, al Israel antiguo fueron sobre tablas de piedra,
Y para nosotros hoy en día, en nuestra historia, Dios nos dio también 2 tablas. Y estas 2 tablas contienen el fundamento. Estas son la roca de las edades. Están grabadas sobre piedra también. Podremos decirlo simbólicamente. Están grabadas sobre piedra porque la roca de las edades es Cristo. Simbolizan a Cristo. Y en esta historia, después del 11 de septiembre del 2001, Dios ha estado llamando la atención de su pueblo a volver a las sendas antiguas. Ese es el llamado que Dios ha estado dando a su pueblo, volver a las sendas antiguas. Y estamos familiarizados con ese pasaje. En Jeremías 6:16 dice, y así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si regresamos a las sendas antiguas, hallaremos descanso, hallaremos el reposo. Y cuál sea el buen camino, y andad por él. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchar al sonido de la trompeta. ¿Cuál trompeta? El tercer ay, la 7ª trompeta. Escuchar al sonido de la trompeta. Mas ellos dijeron, no escucharemos. No sabemos porque hay 7 diferentes, no sabemos cuál es. Y no creemos que Islam tenga ninguna relevancia en la historia bíblica, siendo que Islam está presente a lo largo y ancho de la Biblia. Los hijos del Oriente están simbolizados desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el fin representando, el principio representando el fin. Y Dios dice volver a las sendas antiguas, volver a lo que les di al principio, pero como pueblo decimos no. Volver a los principios de interpretación que fueron confirmados en 1840, cuando se cumplió los principios de Miller, las reglas de interpretación, volver al método de estudio de texto de prueba. No queremos volver, porque hemos desarrollado un sistema más sofisticado de hermenéutica que nos gusta más, pero que confunde nuestra comprensión porque no sabemos cuál de las 7 interpretaciones de las trompetas sea la correcta. Entonces, Dios está en este tiempo identificando una crisis en su pueblo, mis hermanos. Espiritualmente ha llegado el tiempo del refrigerio. El refrigerio es el tiempo de la lluvia tardía. Y Dios está diciendo, en esta historia, Él derramó su espíritu sobre el movimiento millerita. Y Dios está derramando su espíritu en esta historia también. Pero solamente sobre aquellos que reconozcan la lluvia tardía. Dice la palabra de Dios, o dice la inspiración, nos dice que, vamos a Isaías 28, este versículo no lo quiero dejar fuera, Isaías 28, y el tiempo casi nos consume. Isaías 28 dice, vamos al versículo 9, dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Esta doctrina, mis hermanos, es la lluvia tardía. En las notas que compartimos con ustedes pueden encontrar los pasajes, la explicación. Es la lluvia tardía. Dice, ¿a quién se hará entender esta ciencia o esta doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea otro poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es lo mismo que leímos en Jeremías, volver a las sendas antiguas, no andaremos. Escuchar el sonido de la trompeta, escuchad, porque este es un mensaje que Dios está dando, que se enseña poniendo línea sobre línea, línea de profecía sobre línea de profecía, porque ilustran la obra de Dios a lo largo de la historia, ilustran la obra del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Y como Dios obró en el pasado, de la misma manera va a obrar en el presente. Pero si nosotros no escuchamos el mensaje que Dios ha incorporado en esta técnica de estudio,
que es simplemente aplicar los principios de interpretación de Guillermo Miller, que son simples. Es permitir que la Biblia se interprete a sí misma y alinear las historias de la Biblia una sobre otra, línea sobre línea, podemos encontrar el refrigerio. Y el refrigerio en esta historia es progresivo. Primero es con medida, y a partir de la ley dominical va a ser derramado sin medida. Primero son gotas, es rocío, y aquí ya es aguaceros. Es la lluvia tardía que va a ser derramada en aguaceros. Y dice ahí que los que no, cuando uno sigue leyendo Isaías 28, los que no escuchan este mensaje, dice que van a tropezar, caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos. Y en esta historia, mis hermanos, el siguiente gran evento que ocurre es que en la secuencia de eventos, el rey del norte entrará, y estamos nosotros en esta historia aquí. Aquí los enemigos del pueblo de Dios en los Estados Unidos, las iglesias protestantes, ellos van aquí debe ir protestantes, ellos van a promover que se instituye una ley dominical. Y cuando eso ocurre, habremos llegado al cumplimiento de Daniel 11:41, porque Daniel 11:41 marca la entrada del rey del norte a la tierra gloriosa. Y la tierra gloriosa, mis hermanos, ahí está en sus notas, es la tierra que Dios le dio a su pueblo para que floreciera en ella el mensaje del tercer ángel. Así como el Israel antiguo, Dios le dio la tierra de Canaán, al Israel moderno, Dios le dio la nación donde se implementó la libertad de conciencia, los Estados Unidos de Norteamérica, una nación sin rey y una nación sin papa. Y en esta nación es donde surgió el mensaje del tercer ángel con poder, y de aquí se ha extendido a todo el mundo. Es aquí, en Daniel 11:41, cuando el papado va a conseguir la conquista espiritual de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, para nosotros los adventistas del séptimo día, habrá llegado el fin de nuestra gracia. En esta historia, aunque aquí no lo ilustramos, en la historia milerita se cerró la puerta. Primero, en el junio de 1842 se cerró para las iglesias protestantes. De los mileritas había como 250,000 que aceptaron el llamado. Y a partir de junio de 1842 se comenzó a cerrar la puerta para los protestantes como denominación. Y al llegar al clamor de medianoche eran 50,000, eran solamente 50,000 los que quedaban, y después al llegar al gran chasco fueron 50. Pero lo que queremos mencionar como adventistas del séptimo día, mis hermanos, es que a nosotros nuestra oportunidad de prepararnos, nuestra oportunidad de prepararnos espiritualmente llega a su clímax o a su conclusión durante la ley dominical, con la ley dominical. Ahorita es el periodo de oportunidad que Dios nos ha dado, porque cuando llega la ley dominical, Dios necesita un pueblo que ya esté listo, porque los va a usar a ellos, es sobre ellos quienes Él va a derramar la lluvia tardía, el derramamiento, los aguaceros de la lluvia tardía, y son ellos los que van a llevar el mensaje a los que están fuera del pueblo de Dios, a las otras ovejas que Dios tiene fuera de su redil. Entonces, solo una cita en conexión con esto que no quisiera dejar por alto, y vamos a concluir ya. Dice sobre esto, lo que está ocurriendo aquí durante la ley dominical, dice en Testimonios tomo 8, página 48, dice: en visión vi 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto,
Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo, la otra por el estandarte teñido de sangre del príncipe Manuel. Aquí hay una confrontación entre dos grupos y dice, estandarte tras estandarte quedaban arrastrados en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unían al enemigo. Aquí hay un cambio de filas. Aquellos que no son fieles dentro del pueblo de Dios, dice Daniel 11:41, muchos caerán. Esos muchos que caen son los que renuncian bajo la prueba de la ley dominical, renuncian a su fe adventista. Mientras que una compañía tras otra del ejército del enemigo se unían con el pueblo de Dios observador de los mandamientos. ¿Sí? Esos lugares que ellos dejan vacantes van a ser llenados por los obreros de la hora undécima, que vienen de las iglesias caídas porque escuchan el mensaje del fuerte pregón. Entonces, aquí la iglesia aquí adventista va a ser purificada. Y la mayoría, mis hermanos, duele decir, pero eso es lo que la palabra de Dios pronuncia, es que la mayoría van a renunciar a su fe. Y aquí la última cita dice, Testimonios tomo 9, página 80, «Oh, si tan solo el mundo pudiera conocer el tiempo de su visitación. Numerosos son todavía los que no han oído la verdad que debe probarlos para este tiempo. El Espíritu de Dios contiende todavía con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, en aquel tiempo dice que el Señor los mirará con amor. Su corazón compasivo se conmueve, su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar». Aquí el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. A los primeros, cuando venga la ley dominical, los primeros que van a ser confrontados son los adventistas del séptimo día, o somos los adventistas del séptimo día. Y aquí el templo del Señor va a ser purificado. Todos aquellos que no tengan una experiencia fundada en la verdad, que no hayan recibido el reposo y el refrigerio, van a salir. Y sus lugares van a ser llenados por aquellos que vengan de las otras iglesias, por Edom, Moab y los hijos de Amón, que ya no lo mencionamos. Y entonces, cuando la última alma haya hecho su decisión, entonces ahí sí se cierra definitivamente la puerta de la gracia también para ellos, y entonces vienen las 7 postreras plagas. Quiera Dios que en este estudio hayamos podido entender algo de la obra del Espíritu Santo a través de las edades, y que la obra que está realizando hoy en día, mis hermanos, está tomando lugar frente a nuestros ojos. Y quiera Dios que tengamos la sensatez y la consagración para comprenderlo y para también colaborar con esta gran obra. Que el Señor les bendiga. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te rogamos que esta serie haya sido de bendición para quienes han podido seguirla, y que a medida que tu palabra continúe incrementándose en poder, que muchos otros puedan también unirse a la proclamación de esta obra. Lo rogamos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén.